Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa en su capítulo número 34. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y si les gusta lo que están consumiendo, no se olviden de activar la campanita y de recomendarnos. La Libertad Avanza encara la recta final de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre lleno de problemas políticos. El affair alrededor de José Luis Espert terminó de la peor manera y ahora hay dudas sobre qué hacer con las boletas que ya están impresas con su cara. En el medio se puede sumar votos con candidatos que prácticamente no hablan públicamente. Detalles de cómo van a ser las próximas 2 semanas. En el medio, por supuesto, lo que dejó el recital del presidente argentino en el Movistar Arena, un evento que hizo polemizar a todo el sistema político. ¿Una estrategia para volver a las fuentes o una falta de conexión absoluta con la realidad? Y atención, porque después de otra semana llena de tensiones económicas, llegó el anuncio más esperado por Casa Rosada. Estados Unidos confirmó que va a intervenir en el mercado argentino y que habilitó un intercambio de monedas por $20.000 millones. Todo antes de la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump. ¿Alcanza con este alivio para calmar la macro y que eso impacte en la micro? Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y Los Pasillos del Poder es presentado por La Cardeus, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar a pesar de que la actualidad no te deje dormir tranquilo. La Cardeus festeja sus más de 150 años de historia con su promo aniversario. Ahorrá hasta un 60%, pagá en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. La Cardeus, tradición de calidad. Y estamos ahora sí en la cuenta regresiva para las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre. Y todo tiene que ver con esa campaña, con múltiples problemas y alguna buena noticia que llegó para el oficialismo, para la Libertad Avanza y particularmente para Javier Milei, después de unos días realmente muy, pero muy difíciles. Ya vamos a hablar de José Luis Espert, ya vamos a hablar del recital en el Movistar Arena que tanta controversia trajo, ya vamos a hablar de cómo sigue la campaña cuando queda nada para ir al cuarto oscuro, pero quiero empezar por una información muy relevante de último momento que tiene que ver con la economía argentina. Toda la semana tuvo a Luis Toto Caputo, nuestro ministro del área en Estados Unidos, con su equipo chico, negociando con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, acá ya lo hemos nombrado en numerosas oportunidades, que había dicho hace un par de semanas que todas las opciones estaban puestas sobre la mesa para asistir financieramente a la Argentina e intentar calmar a los mercados en la previa, por supuesto, a las elecciones nacionales donde tanto se juega la Libertad Avanza. Bueno, sufrieron durante los 4 días, casi 5, en los que estuvieron en Washington, desde donde no llegaban demasiadas novedades más que estaban reunidos y todo en el medio de una volatilidad en los mercados locales muy pero muy fuerte, solo salvada por las intervenciones del Tesoro, que puso dinero propio para poder mantener las cotizaciones del dólar, por ejemplo, lo más calmadas posibles y que el riesgo país, la otra gran variable, no se vaya por las nubes. El Tesoro fue el que jugó y no el Banco Central de la República Argentina para poder cuidar las ya golpeaditas reservas que venimos teniendo. ¿Qué pasó este jueves 9 de octubre? Entrada la tarde en la República Argentina, llegó el anuncio más esperado por la Libertad Avanza a través de un largo posteo en X del propio Scott Bessent. Confirmó, punto número 1, que ya intervinieron en el mercado de cambios argento con la compra directa de pesos argentinos y punto número 2, que finalizaron un acuerdo de swap, es decir, un intercambio de monedas por $20.000 millones como ya había prometido. Es obviamente un auxilio financiero crucial para el gobierno en esta recta final de cara al 26 de octubre. Dijo Scott Bessent en este tweet textual: el Tesoro de Estados Unidos está preparado de inmediato para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados. Y habló del éxito que debería tener la Argentina a futuro. Su éxito, también textual, debería ser una prioridad bipartidista, dijo el Toto Caputo Yankee. Espero con interés la reunión entre Donald Trump y Javier Milei el 14 de octubre y volver a ver a Caputo al margen de las reuniones anuales del FMI, haciendo referencia, por supuesto, a que nuestro ministro de Economía tiene que igual
igualmente, más allá de la bilateral con Trump, viajará a Estados Unidos justamente para esas asambleas del Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral de crédito al que le debemos tanto dinero. Queda entonces, al menos hasta acá, confirmada la reunión en el Salón Oval, en la Casa Blanca, entre el presidente argentino y el presidente estadounidense, y con este tuit todos, absolutamente todos en el oficialismo suspiraron aliviados, porque se supone que la próxima semana los mercados deberían estar más calmados y que de acá al 26 de octubre haya menos turbulencias que antes. Obviamente vamos a seguir de cerca en estos últimos días de campaña si esto es efectivamente así o no. Más allá, por supuesto, de la algarabía oficial, enseguida tuiteó Javier Milei una foto con Luis Toto Caputo, donde repitió que para él es el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Siempre grandilocuente con sus palabras el Javo. Tendrá que dar justamente el ministro de Economía explicaciones en la República Argentina, porque en las últimas horas, ya les adelanto esto, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que exige un pedido de informes verbales justamente a Luis Caputo por estas negociaciones y por este apoyo ahora confirmado que el gobierno estuvo llevando adelante en Washington para recibir este blindaje por parte del gobierno de los Estados Unidos. Si nada cambia, Caputo va a tener que ir al Congreso el próximo miércoles 15 de octubre a las 12 del mediodía en una reunión informativa, así se llama, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ahora les voy a contar, ya no preside más un tal José Luis Espert. Así que quería arrancar por aquí, por la gran novedad económica de la semana. Y ahora sí, nos zambullimos en la política porque sigue la campaña en el medio de múltiples tormentas. Recuerden, Javier Milei se cargó la campaña al hombro, siente que tiene que hacerlo y para eso está recorriendo el país. Ya fue a Córdoba, ya fue a Santa Fe, ya fue a Entre Ríos, ya fue a Tierra del Fuego y hasta recorrió Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires. En los pasillos del Poder Oficialista me confirman que quedan viajes importantes a Mendoza, a San Juan, a Chaco, a Corrientes y la última semana de campaña sobre todo va a tener una agenda intensa. Recuerden que en el medio, recién se los contaba, Milei va a ver a Trump a Estados Unidos. Vamos a tener viajes a Tucumán, a Santiago del Estero, a Rosario otra vez en Santa Fe y nuevamente va a ir a la capital de Córdoba, más allá de que se está programando alguna otra recorrida por la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que ahí está el 37% del padrón electoral. Y el Javier Milei de campaña arrancó esta semana con lo que se vendió como una presentación de su último libro. Se llama La construcción del milagro, en el que relata los pasos que fue siguiendo su gestión, según por supuesto su visión, desde que asumió el poder hasta la fecha y cómo mejoró, dice él, a la República Argentina en tan poco tiempo. Pero lo que iba a ser, de vuelta, la presentación del libro se terminó convirtiendo en un evento muy viral porque Javier Milei se transformó en un cantante de rock en pleno escenario del Movistar Arena. Seguramente viste su imagen con una campera de cuero larga y actitud rockera hasta en la sopa, pero creo que vale la pena en los pasillos del poder recorrer al menos brevemente los highlights de esa jornada para que se entienda bien por qué nos vamos a zambullir en una controversia que volvió a dividir las aguas en la República Argentina, antes de meterme por supuesto con todo lo que pasó en poquitos días pero de mucha intensidad con José Luis Espert. Javier Milei haciendo rock del gato de los ratones paranoicos. ¿Sorprendido? ¿Sorprendida? Bueno, hay mucho más. Javier Milei haciendo lo que puede ser un himno para la libertad. Avanza libre, de Nino Bravo. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Y el presidente argentino se animó también a hacer un cover de, para mí, el número uno de nuestro rock, el señor Charly García. Pero en esta ensalada bastante variadita que se vivió en el Movistar Arena, un Movistar Arena, yo estuve ahí algunas horas, recontra lleno de gente porque todas las tribus libertarias movilizaron seguidores justamente para que ese lugar, con capacidad para unas 15.000 personas, tuviera buena presencia. Incluyó justo cuando se cumplían 2 años de la masacre terrorista de Hamás sobre Israel, la canción judía Hava Nagila. Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila He.
Y como para rematar, Javier Milei y todo el equipo libertario se animaron a cantar nuestro himno nacional argentino. Oh, juremos con gloria a morir. Oh, juremos con gloria a morir. Bueno, apenas unos fragmentos entonces de lo que fue una noche que descolocó a todos, sorprendió a algunos gratamente por ver a un Javier Milei volviendo a su esencia, tan distinta a la de otros presidentes, y escandalizó a muchos otros porque realmente no entendían lo que veían sus ojos. Enseguida voy con mi análisis, pero este extraño recital, este show, este espectáculo, no sé bien cómo llamarlo, tapó lo que pasó después, que fue efectivamente la presentación del libro de Milei. Ahí el presidente terminó dando algunas definiciones que no deberían pasar de largo, sobre todo sobre la economía de nuestro país. Tenemos menos inflación, menos pobres, menos indigentes, mayor PBI per cápita en dólares. Por lo tanto, vamos por el sendero correcto. Estamos a mitad de camino. Por eso les pido que no aflojen. ¡No aflojen! Estamos a mitad de camino. Debemos de pasar el río. Pero además, en el escenario del Movistar Arena, Javier Milei habló de las reformas que debería tener su gobierno en la segunda mitad justamente del mandato. Estamos trabajando para construir las bases del diálogo, de llevar a cabo reformas estructurales que van a ser fundamentales a partir del 11 de diciembre, como es el caso de la reforma tributaria para sacarle la bota opresora del cuello al sector privado. Y eso nos va a poder permitir hacer una reforma laboral donde no se pierdan puestos de trabajo y haya salarios reales más altos. Si hay algo que no van a calmar de este gobierno, es nuestra vocación reformista. Escuchadas estas definiciones, quiero ir con mi visión. Siempre les soy sincero sobre lo que les cuento acá, en los pasillos del poder. Y quiero decir realmente que entiendo el alivio que de alguna manera sintió el núcleo duro de La Libertad Avanza al ver a Milei así, contento, sonriente, histriónico, cantando sobre un escenario, después de tantos meses de turbulencias políticas, con sus internas también, entre, por ejemplo, Karina Milei y Santiago Caputo, los problemas institucionales, como los de Libra, como los del misterioso avión con valijas que nunca se revisaron, como los del fentanilo, como los de Diego Spanuolo y las presuntas coimas en la agencia de discapacidad, como José Luis Espert. Entiendo, de vuelta, que ese núcleo duro haya sentido un alivio. El problema es todo lo otro que está pasando en la República Argentina con, y yo se los vengo contando, muchísimos sondeos de opinión, no 1, ni 5, ni 10, todos los sondeos de opinión, hasta los que hacen los propios libertarios, que marcan que la microeconomía está mal, que el bolsillo del argentino está golpeado, que el salario no alcanza, pese a lo que siempre decimos, la importante desinflación que hubo en estos 2 años. Por supuesto, habrá muchísima gente que no quiere saber nada con lo anterior y eso está muy bien, pero no pareciera ser un contexto en el que da para festejar tan alegremente. Yo, en lo personal, vi en ese contexto un primer mandatario desconectado de la realidad. Entiendo, de vuelta, pero me parece que no da y que hay que tener un poquito más de empatía, sobre todo con el que está sufriendo, aún si lo votó. Y les cuento una anécdota personal, no porque me haya pasado a mí, sino porque me parece que resume otras cuestiones que está atravesando el oficialismo, que se debate entre si volver a las fuentes y hacer lo mismo que vienen haciendo, o calmarse un poco, moderarse y tratar de llegar a otros sectores. Por decir más o menos esto que les estoy contando y escribirlo en mi cuenta de Twitter, el gordo Dan lo tiene, ¿no? Daniel Parisini, lo hemos nombrado muchas veces, en el streaming carajo, me dedicó estas bellas palabras. No sé qué escribir, dice Nacho Girón. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué te haces el horrorizado, boludo? Ahora el solemne. ¿Que sos institucionalista, la concha bien puta de tu madre? 1020% de inflación dejaron acumulada en 4 años, boludo. ¿De qué carajo me hablás? Seguí pasándole los instrumentos, boludo. Al creador del Ministerio de la Mujer que le metía saque de arco a la mujer embarazada en el piso. Pajero, pelotudo, imbécil. Lustrahuevo. Trolo. Puto. Bueno, basta. Dale, sigamos. Nosotros pegamos en el piso. Sí. Basta, ya está.
Bueno, no quiero hacer de esto una controversia interminable y hasta es incómodo el asunto para mí. Ya le respondí públicamente al Gordo Dan lo que le tenía que decir, pero de vuelta, siempre con total honestidad, les digo que para mí y por lo que veo en muchísimas encuestas, esto es todo lo que no quiere buena parte de la sociedad argentina, salvo el núcleo duro que a veces uno siente es cada vez más núcleo y es cada vez más duro. Escuchar estas cosas solo por hacer una crítica honesta, que de hecho compartieron muchos comunicadores y aliados del propio gobierno sobre lo extraña que fue esa fiestita en el Movistar Arena. Y ni hablar de utilizar el concepto, perdón, pero puto o trolo como un insulto en pleno 2025. En fin. Y atención, esto lo quiero marcar también con mucho respeto, porque cada vez que sale a la calle, Javier Milei termina teniendo problemas que algunas veces terminan en agresiones, en piedrazos, hipercondenables desde ya, y otras veces en insultos. Por supuesto que muchas de esas afrentas fueron organizadas para no dejarlo hacer campaña tranquilo, esto hay que marcarlo, pero también muchas veces pasan eventos completamente espontáneos. Por ejemplo, esta semana, y pasó de largo, Javier Milei salió de la Casa Rosada y se movió unas pocas cuadras en el centro porteño a la avenida de Mayo para ir a un local partidario de La Libertad Avanza. Y cuando salió de esa visita, se encontró con un grupo de gente que espontáneamente empezó a repudiar su presencia. Escuchen un poquito. Bueno, hasta ahí creo que se entiende. De vuelta, el punto anterior que les marcaba acá en los pasillos del poder. La conexión con la realidad, la empatía que el propio Milei prometió en el escenario con su consecuente autocrítica cuando salió a admitir la dura derrota en la provincia de Buenos Aires el día domingo 7 de septiembre. Lo dejo por acá, picando, para reflexionar. A ver si este es el camino correcto o evidentemente hay que hacer cambios más profundos. Y no hay excusa para meterse con el otro asunto de los pasillos del poder, quizás el asunto de la semana. Pero antes les digo que podés poner de excusa que el ritmo político de nuestra Argentina te da dolor de cabeza o de panza o en algún lugar del cuerpo, pero no tenés excusas a la hora de cuidar tu salud. Por eso, este segmento de los pasillos del poder es acompañado por Medife, la cobertura con alcance nacional que te acerca más de 60.000 profesionales, Camp Doctor 24/7 y excelencia médica. Todo con hasta 50% de ahorro. Sí, hasta 50% menos. Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 y cuida tu salud sin excusas. Y el asunto tan relevante al que hago referencia es la polémica que se dio en estos últimos días con José Luis Espert. Y ustedes saben, su cercanía con un empresario argentino que se llama Federico Fred Machado, detenido en la Argentina y reclamado por la justicia de Estados Unidos en una causa por narcotráfico, ni más ni menos. Después fue el dirigente peronista Juan Grabois el que, tomando el expediente de una causa que tramita en Estados Unidos, presentó una denuncia penal que ahora se desarrolla y junta fojas en la justicia federal de San Isidro. El final de esta historia ya lo saben. José Luis Espert empezó la semana siendo candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y terminó la semana afuera de todo. Y mucho de este terminar afuera tuvo que ver con sus constantes contradicciones a lo largo de las últimas jornadas. Y si no, escuchen este compilado de sus declaraciones sobre si había recibido o no, ahora sabemos que sí, $200.000 por parte de Fred Machado. Esto fue el 2 de octubre. A vos te transfirieron $200.000 en el primero de 2020. Un papel de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos, pero, por favor, ¿de qué estamos hablando? Esto en cambio fue el 3 de octubre. No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Y esto el 4 de octubre. Pero el dueño de la empresa era Fred Machado, o es Fred Machado. Yo el contrato lo firmo con Fred Machado. ¿Se dan cuenta? En apenas 3 días, José Luis Espert pasó de negar todo a tener que confirmar toda la información que tenía la justicia, la política y los medios. Por eso no le quedó otra a La Libertad Avanza y viendo encuestas que venían y vienen complicadas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. José Luis Espert quedó afuera de las listas libertarias y Javier Milei quiso salir a hablar para aclarar que igual él lo hubiera dejado de candidato. Yo, digamos, yo no lo eché a Espert, ni lo hubiera echado, porque
porque yo sé que está siendo víctima de una operación. Y podía perder las elecciones y podía perder algo de gobernabilidad. Está bien, pero usted sabe que en mi caso los valores éticos y morales están por encima del utilitarismo. Bueno, como si faltaran elementos para este caso tan controversial, habló el propio Fred Machado y obviamente que aceptó todos los vínculos con José Luis Espert. La tendría que haber reconocido cuando le dijeron en abril 2021, che, este tipo lo conoces, sí, mira, la verdad que lo conocí, me dio una mano, que bueno, claro, pudo ser significativa o no significativa, acá están los hechos y listo, acá está todo lo que puedo aportar. El tipo me sale a negar cuando es imposible negar a un tipo que volaste, que hay videos. ¿Fueron 5 los vuelos o fueron más que compartieron? ¿Vos te acordás de eso o no? No, yo con él compartí 2 vuelos, pero él después tenía el avión que estuvo disponible para volar en Argentina, adentro. Sí. Pregúntenle ahí a la Policía Aeronáutica. En una suerte de raíz mediático, antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara su extradición a Estados Unidos por esta causa vinculada con el narcotráfico y también el lavado de activos, Fred Machado se hizo el distraído sobre cuál era el monto final del contrato que una de sus empresas, una empresa minera, había firmado con Espert. Pero, ni lerdo ni perezoso, y probablemente para dejarle un mensaje a Espert, en un tacho de basura de su casa en Viedma, dejó el famoso contrato que marcaba, porque lo tengo en la mano, y pude leerlo entero, son 11 páginas, que José Luis Espert no firmó un contrato por $200.000, sino que firmó un contrato por $1 millón, a pesar de no haber terminado la tarea por la que fue contratado. Te paso en limpio, José Luis Espert mintió en todo, y por eso está afuera de las listas, y por eso muy probablemente quede afuera del Congreso. Primero, porque tiene mandato hasta el 10 de diciembre de 2025 y ya no va a ser candidato, pero después porque pidió licencia hasta fin de año, cosa que probablemente le otorguen los diputados sin goce de sueldo, y también renunció en el medio a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que estaba justamente discutiendo el presupuesto 2026. En el medio lo imputaron por lavado de dinero en esta causa abierta por la denuncia del dirigente Juan Grabois y allanaron su domicilio y su despacho en el Palacio Legislativo. O sea, todo mal. En este contexto, el oficialismo quiere tratar de dejar el escándalo Espert atrás y por eso Javier Milei se molestó cuando un colega le preguntó por el asunto. ¿Están ya conformes con las explicaciones que dio Espert o sienten que todavía falta aclarar algo más? Digo, Espert ya no está en la lista, es un tema terminado. O sea, ¿qué necesitas operar para eso? No, le pregunto. No sé, te pregunto. Digo, porque ¿está en la lista ya? No, pero sí. Bueno, listo, entonces listo, ya está. Digamos, Espert se dio las explicaciones, yo di las explicaciones. ¿Y a vos qué te parece? Digo, ¿querés discutir el asesinato de Kennedy? Nosotros no fuimos. ¿Qué piensa el sistema político sobre este escándalo? Bueno, lo que piensa la oposición más fuerte a La Libertad Avanza es obvio, pero escuchen lo que dijo, por ejemplo, Luis Juez, que es del PRO, pero que es muy cercano a Javier Milei y aún así fue muy crítico con quien encabezaba la boleta en Buenos Aires. Lo de Espert no tiene explicación, una torpeza monstruosa, un tipo de esa magnitud, no tener una consulta con un abogado que le diga. Yo lo escuché en 15 minutos, 3 posiciones totalmente distintas, una más contradictoria que otra. Él se complicó mucho más que la imputación que tiene. Es imposible sostener ese tipo. ¿Cómo lo sostenés vos si ni siquiera se puede creer él? Y habiendo dicho todo esto, queda una pregunta flotando que tengo que responder. ¿Qué pasa ahora en las listas de la provincia de Buenos Aires? Siempre lo digo, el distrito más poblado de la República Argentina porque tiene el 37% del padrón electoral. Bueno, el oficialismo pidió que fuera Diego Santilli, que ocupaba el tercer lugar en la nómina, quien ascendiera, subiera, se acomodara en el primer lugar. Pero, malas noticias para La Libertad Avanza. Primero, la fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó que lo que corresponde es que sea Karen Reichert, sí, esta vedette muy conocida durante los años 90 que el propio Javier Milei puso en las listas bonaerenses, la que encabece en ese distrito la lista de candidatos a diputados. Después, el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, rechazó también la propuesta de La Libertad Avanza de que Diego Santilli sea el que reemplace a José Luis Espert, porque consideró que el corrimiento de nombres propuesto por el gobierno no es válido. Así entonces, hasta nuevo aviso, Karina Vázquez, o sea, Karen Reichert, ese es su nombre en el documento nacional de identidad, va a ser la primera candidata de la Alianza La Libertad y el PRO en la provincia más grande, con Diego Santilli en el segundo lugar.
como si le faltaran problemas al oficialismo, Karen Reichert, que no está siendo autorizada por La Libertad Avanza para que dé demasiadas notas porque, honestamente, y eso es lo que se comenta en los pasillos del poder, no le tiene mucha fe al tenor de sus declaraciones, está teniendo que salir a defenderse en estas horas por algunos tweets muy polémicos en su pasado. Ni me voy a meter con la polémica de haber criticado a Lionel Messi, porque en algún momento cuando no ganábamos nada, muchos lo criticaron, pero aparece con tweets muy discriminatorios y homofóbicos. Habla, por ejemplo, de negros de mierda o de personas que son grasas y hasta de construir un muro que divida a la gente de bien del kirchnerismo. Así las cosas, la otra gran duda es qué va a pasar con las boletas. Recuerden, votamos el 26 de octubre por primera vez a nivel nacional con la boleta única de papel. Todas las caritas están impresas en una misma papeleta y tienen esas boletas la cara de José Luis Espert, que ya no es más candidato. Bueno, casi todo el sistema político dice que es una locura gastar lo que hay que gastar para reimprimir justamente un padrón que tiene 14 millones de votantes y que además, aun si se tomara esa decisión, logísticamente es muy pero muy complicado distribuir las boletas para que lleguen bien antes del domingo 26. No se olviden que las boletas, cuando se imprimen, tienen que pasar por un control de calidad, reimpresión si hay errores, el armado de bolsines que son los que se reparten después en cada mesa electoral, un trabajo que ya arrancó en las últimas semanas con las boletas que tiene la cara de Espert. Por eso, parte de, para mí, el error del oficialismo fue en todo caso no soltarle la mano a José Luis Espert antes de tiempo y no perder una semana entre tantas contradicciones que terminaron complicando sus planes electorales. ¿Cuánto saldría la reimpresión? Dijo Lisandro Catalán, el ministro del Interior, el que tiene a su cargo la organización de las elecciones, que son aproximadamente 12.000 millones de pesos, casi 8,5 millones de dólares. Dice Catalán que el gobierno cuenta con crédito presupuestario suficiente para afrontar este gasto, pero por supuesto esto no esquiva la controversia alrededor del uso de ese dinero en una gestión que viene rechazando todos los proyectos de la oposición con el argumento de que no hay plata. Y hablando de polémicas, una de Fuerza Patria que, déjenme decirles de paso, que trata en este contexto de no hacer demasiadas olas. Sienten que el oficialismo se está llevando la marca con todos los problemas políticos, institucionales, económicos y que tienen que hablar lo menos posible para que el foco quede justamente en el actual oficialismo. Pero, ya que estábamos haciendo referencia a la provincia de Buenos Aires, justamente en territorio bonaerense el primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, es decir, por el peronismo, el kirchnerismo, es el ex canciller Jorge Tayana, quien le sacaron a relucir algunas fotos que durante su gestión en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había visitado en numerosas ocasiones a Nicolás Maduro en Venezuela. Claro, la situación cambió, lo de Nicolás Maduro en ese país hoy es tremendo y por eso le preguntaron, lo hicieron Mario O'Donnell y Ernesto Tenenbaum en Cenital, ¿qué opinaba Tayana de Maduro hoy? Y vamos a decirlo con todas las letras, la tira fuera olímpicamente y no se hace cargo. Pero la pregunta sería cuál es hoy la posición respecto al régimen de Maduro, que me parece bueno, una eso me parece relevante. que fue claro y más la hizo Cristina, ya presidenta del partido, cuando dijo respecto a las elecciones que había que mostrar las actas electorales. Está bien, pero no las mostró. No, no las mostró. Con lo cual, ¿es un régimen legítimo o no? O sea, porque después de ahí, no, o sea, eso no, reasumió sin haberlas mostrado. Sí, ¿cuántos regímenes ilegítimos tenemos? ¿En América del Sur? En América del Sur, sí, por lo pronto. Yo no estoy seguro de algunos, y no estoy seguro de otros, en Centroamérica tampoco, no estoy seguro en el Caribe, y no estoy seguro en Europa. Entonces, si nos queremos concentrar, también concentrémonos en el otro problema que hay en Venezuela, y es que hay una semi-amenaza de intervención de Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho que puede hacer acciones militares con sus Fuerzas Armadas en otros países. Y lo último que les cuento tiene que ver con el Congreso. Ustedes saben que Javier Milei y La Libertad Avanza viene recibiendo a lo largo de todo 2025 muchísimos embates por parte de la oposición, pero en este caso sacó un empate muy relevante en el Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque la oposición sesionó en la Cámara de Diputados para aprobar la limitación de los decretos de necesidad de urgencia, una reforma de los DNU que establece que el rechazo de una sola Cámara alcanzaría para anular un decreto y que fijaba un plazo máximo de 90 días para su tratamiento. Si en 90 días no se trataba un DNU, ese DNU cae automáticamente. Bueno, después de 5 horas de debate parlamentario en el medio de esta semana, diputados aprobó la reforma de este nuevo régimen legal de los decretos de necesidad de urgencia y por ahí te confundieron los grandes titulares de los medios, pero lo que terminó pasando fue otra cosa muy diferente, porque en la votación particular, cuando los diputados votan artículo por artículo, no logró mayoría absoluta el artículo 3 que justamente proponía el plazo de 90 días para
tratar los decretos. Entonces, ¿qué sucede? Que la norma debe volver al Senado, donde, en función de ser la cámara de origen de este asunto, puede aceptar los cambios o insistir con la sanción original. Te lo paso en limpio con esta jugarreta, un poco operada por Martín Menem y otro poco bastante por Santiago Caputo, el asesor presidencial. El oficialismo ganó tiempo, devolvió este tema que ya no le permitiría usar tan fácilmente los DNU a la Cámara Alta y con esto zafar de este asunto por lo menos hasta después de las elecciones del 26 de octubre. Y así llegamos al final de otro episodio de Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Síganos, activen campanita, recomiéndennos y no dejen de sugerir temas que quieran que toquemos escribiéndome a @Nacho Girón. Gracias por estar y hasta la semana que viene.